Baisha pamba, eisha papina, cuina na me ayuma hina weruma ñande beñande, programa mi pende, programa entero vete vaya se va a vagina atora lo hermano cuera. El aguiru pastor Emilio Vázquez estaba con el guardo departamento de Itapualve. Peina que te razón para te vein me baite y mañana ni veica tu ese ye cumbu, pues estudios a vagina segunda de Corintios capítulo 2 y que imagina verso 5 de donde otoré edición número 671 de Caal Atoralo hermano que era 671 de Mayajina vaya para Pastor Sergio vaya vaya con mi hina vaya a ese ya po mañana de hina pepe la ñan de video mi ya po mañana de la ñan de grabación mío ya po mañana de la ñan de audio fuera ya compartía más excelente el cueteo bebé ese hermanito querido nada me llevo como veis vete abrazo rompe espalda entero vete iba vengo a un majeja bebé en el programa Atorado hermano pero viernes imagina lo mitad ñandego anga lunes mi mayo topa llegada gimnasia de sayo anga acá cuida a veces hay que anda ye pedido y muy más 595985162 navego ahí a mí hoy que mi mamá me está poniendo y na será con la brasilero entender esta la guaranibio ya hay que a las pintas capaz que son paraguayos en Brasil y nada Río Grande do Sur bueno entero que añan de ahí no fuera añan de compatriotas será añan de Río Grande do Sur Brasil yo veo yo puta solo y está en Duca Aljatora ya a ese hasta mina se para guachito mo bambu yo joder yo guay te a ver sebo y apenas hasta me sabe hombo pororo y yo joder na porque para mo esto llega ahí eso tiri de peso hombo pororo lo está joder amo este Brasil Río Grande hay Río Janeiro ahí va otro llega bueno la pizza entero está ñane la pizza cuál sí allí cuál y ñane dua inaguri Uruguay bella me allí cuál moi ha grupo hoy Bolivia ve Argentina ni ya es 6 ya esa mi España ve tío ya cuál Paraguay ñane algo así la pizza bastante más y reportañan de Norteamérica violado me lo está España en el dúo pues sí, a veces de a nivel nacional venden mandu, más va a ser yo ya señan de ya más para saco, veo han aspirado en tu saco de la caricatura, de punta a punta. Bueno, han allí más por lo menos Brasil, oye, y coco se ve tipo puente que hay al lado de allá frontera más y Brasil y Moina, güey. Ya no ando Moí, bebé lo mitad, güey. Apenas más opoja sabe línea ella y quema Brasil venían de audio. Pasaporte por hoy, güey. Ahí está caída toda. Bueno, ya es a mí. No, Argentina ya sabemos que llegamos inclusive hasta, por lo menos sabíamos que llegamos hasta, a ese tipo de Neuquén. Metemos esa ahí. Y bueno, a ver, ya eso está con allí, México vi un baile con en la toque. España por lo menos, Brasil y Argentina, Uruguay, Chile veníamos ahí. Exactamente. Bueno, Bolivia. Ya estamos, ya hemos llevado a Europa a otro lado. Europa. Bueno, me la llamo a mí europeo, paraguayo, europeo. Entonces domingo y me nieve para ver con ñande ahí yo reina para se iba apenas ya que uy con que tú piden de ñan depresión vaina bueno ya me voy a montarme YouTube y después eso YouTube y nada ya recorrer más ojo más para bien y me Telegram y me Messenger y me WhatsApp a veces ya recorrer Facebook pues yo que pueda jugar así van a mañana inaugurar unos cuantos a mis nuevos entrenadas y vive y que está en Dujan la hija tora ya esa está la opinión pero verían al más 595 985 162 975 para hoy ya lo también
pota la opinión de mía la directo pese con número. Porque escribieron la Facebook a veces en las 6. Otro día a veces a toparnos a veces y tener la respuesta. Ne respondernos al toque lo mitad ya oye pisamos. Pues, bueno. Peango, bueno, es ahí que, o sea, es cuestión de, oye, encontré programa en español, pero sí, y en portugués ya no sé, voy a estudiar a Moramoina, no, y tu, bueno, con la ya grande, pereina, o sea, ya entender una cosa, con entender otra cosa, esta clase de la portugués hay una, hoy abierto B, hoy cerrado B, portuñol. Ya potamos la PTI enseñanza tipo hija Torah en español, voy a poner en portugués, voy a poner gente pepona, se sé cuando estén no, es más el año pasado hemos ido me guinañe como me esté hija cuando una a topar a moina la brasilero la año interesada con tema pero apenas año cuadrado que se puro la mente la portuguesa ahí se borró la año en día pues castellano y siempre hay países y nada la verdad tú claro pero vamos a tratar hija ahora ya lanzate ahí cimarrón Hectorá todo la Biblia las raíces hebreas me acuerdo ahí, ¿no? Se escucha paiteo ella va ahí con el pato sé que le gustan de veña es cuando una portugués vean ese ellos y ahí bueno a ver sí ya con línea tengo línea personal pero ya voy a sacar verme la línea tío pues te hay problema pega línea personal más 595985162 línea que anga pega con anduve seco otro programa va a ir a tu gente esa ahí la se va ese tío que correos electrónicos para ya se pudo para que se la mía bella indio inemoy y esa mi pego tío ya vamos a Santander en privado o sea porque pequeñita muy collita más coge y un desastre allá voy la bendición se a otro lado oye con un dipalo y tal para ver la especificado vamos a Santander la pega línea personal línea activo si no ojo para otro lado ya voy la mitad para eso pero algunos llores y ya esa no devolver y va a ser año aquí más esta habla sin vergüencillo ni cotempo ahí güey ay pego tengo que anotar algún lado ese correo electrónico areco hola anga ese disculpa de verdad de verdad punto pave ya pues inyección de esperanza 74 @hotmail.com punto paite en minúscula bueno ani cuando llegue que así pues se mandó ahí y ese amigo anga pego no ese ya muy guango ahí pero o sea bota uno la educación se dobio se va ese cuata más para la madre para la botata bellecina uno o sea un estudio bíblico por persona belleza va para la pariela de estudio de segunda de Corintios va para la ya estudiada haberla hecho a tesalonicense va ese se cuadra más para la hoy potamos ahí los dos o sea bellecina uno bueno cuando te ya con tesalonicense y venía muy con dos bueno vas allí tanto yo tesalonicense ya le estudio de hecho ya le estudio de tesalonicense y romano tesalonicense la favorito y cuando no pari ella
sea, y te di la voto, me dice, no, casi no pena guasú y lo mitad y na pegar. Apego anga patañan de estudios ahí está lo intentan eva pero para que lo están hechos tesalonicense o varios la otra romano. Mira, uno de los tres. Hasta ahora tesalonicense y nada de caballito o avanzado o allá no están oye a ver ni anga cañillín así. Y es a mí tres. Entonces ahí no es la favorito. Hechos, romanos, catálogo romano y teatro. Este es primera y segunda lo va a hacer. Primera y segunda tesalonicense. ¿Verdad? Y esa mía está contando de Hechos ya con 1, 2, 3. Romano ya con 1, 2. Primera y segunda tesalonicense 1, 2, 3, 4. 4 a 3 o ganarse a primera y segunda tesalonicense o ganar hecho a Romano Putaña de con 2 votos últimos. Bueno, pese ya en botico semana. Haga otro viernes ya le está por votar a los hermanos. Anianga pello palañan de estudios a bueno ese colombiano o por ejemplo una pegota ve no sé a ver con anga y te pesa o pan tesalonicense ya tu diata ya oíme que hoy no trompon en 10. Bueno, ya está todo ese hueso. Y que na segunda de Corintios 1, ya puta, y que está 5, ve. Bueno, gustarlo ahí también, vea con. Bueno, hay novedades, siempre hay novedades cuando escuchamos su programa en cuanto a algunas técnicas para mejorar la enseñanza. En el caso de el estudio para diversificar cuáles son los versículos que van entre sí, cuáles no, y como así también la tarea para analizar cuál es el problema común en la congregación del programa de ayer. Bueno, a veces no sé, depende de la pregunta, para que es importante los hermanos la peporandupe opinar ni ve que yeti a ver una por y se la y pa vengo peñe motita a ver entero vaya a aprender juntos pa y ni importante siempre ni importante está la veneñe por andu pene opinión aún sus refutaciones sí allá uno sepe cuá hoy sepe se conoce más pese cuá más año mismo ahí la allá uno a reconocer en el auto en el programa si así lo requiere en el grupo si así lo requiere. Pues ya aprendí ya. Y estos son algo haré mañana papá, pero a veces no se mandu. Ay, porque el año en el programa punta ahí un mía pegua. A no ser de que no surgieron alguna pregunta, Pepe se mandó hace. A pesar ya vea ya píbeme alguno, a verlo y está alguna estrategia ahí para algunos estudios o en la congregación. Eso más lo hablamos con los hermanos que están trabajando ya en sus congregaciones, imagina, ese que sí hebrea, por ejemplo, un sí, ahí ya hablamos de estrategia, cómo va a ser ya por la con estudio y escuela, bosquejo, va a ser digo, que hago programa de estudio, ahí sí, voy ya, aparte, hago programa de que me llevo. Bueno, 5 biogina yo. 2 5. Ya esa etapa de pose ya. Bueno, sí, en general lo que le causó tristeza a Pablo era algunas anormalidades en la fe y algunas prácticas. Que no. Por ejemplo, ya estudiaba un guaré, había inmoralidad sexual, había personas que tenían mala refutación o acusar a Pablo, pero o ese mal entendimiento, bueno, ya no puedo así con mi hermano.
seremos hombres de fe, seremos hombres de conocimiento, pero influye lo que los hermanos orecoñan de dejar mal concepto. Upeango guapiñan de eso nomás que Pablo ahí, en el versículo 5 ahí. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo eh, a todos vosotros. La se, la igual algunos se entre la entristecer y algunos hermanos ni comportaba ahí a ver congregación. No es solamente el pastor lo que va a estar triste, si le interesa al pastor, ¿no? La consecuencia es para todo el campamento, se va. Pero pesa siempre fue así, ni donde ya cualquier historia escritural, cualquier historia bíblica, donde él le deja, alguien no yapó ahí algo o repercutir para el campamento. Vea. Creo que fue a cambio que no vería anatema. Por culpa de. Entonces, así pues, esto es real, algo lógico se va. Digo ella, por algo en la misma familia. El padre de familia comete un error ahí en la casa, una mala administración, sufre paité la familia. O papá o mamá. Un integrante de la familia, oye, por algo, oye, por una naranja, o sufrir paité la familia. Veamos, pesa, ahí imagina congregacionalmente. Entonces se le entristece al pastor, le entristece al hermano cuera, pasa malos momentos, a la vez fallar y nada, no me arrepentiría tú, pero tarde o temprano gente tanto dije, Diego, ahí cura yo, y a ver, voy a ver, a esa teñande, si esa palabra está correcta. Ah, ojo, debe ser represión. Es maña por mí, Reina Valera, 1960. Segunda de Corintios 1:6 aparece la palabra represión. Al parecer esa no es la palabra correcta. O está los mismos términos en las demás Biblias. Pero a ver mañana, si es Reina Valera 1960, versículo 6, y le basta a tal persona esta reprensión, hermano. Reprensión, te digo, se va de ella vaya. No, y por reprensión, no, ya ver. No es represión. Hay una diferencia entre represión y reprensión. Pepe ya aclarado mandé. Él le va y nene. En la apurado. Entonces lee esta represión. Pues mañana por después ves y reprensión. Oye, reprende. Oye, ya hoy mi. Te reprendo. Yo vengo alguno. Me convertíamos. Te reprendo, Satanás. A ver, es reprender monga yo y mi con consejo pesadito, lo mitame, o o cayo catica yuñemomba en cuanto a exhortación. ¿Sí? Exhortar por y mi a veces pues ñande epoje y mi de carácter fuerte y mi hija medio ya jupín parete y la voz a veces porque si no lo está no hermanito a veces me hago pecho ahí reprensión güey dice oye corregí por y mi yo oye corregí o ya y se les reprendió porque erraron, hicieron cosas que no tenían que hacer, entonces ni hemos dicho que hay lugar ve conforme a la escritura. Pero no es represión. No, y por nada, 1960. Ahora, si me sigue es otra versión, bueno, creo nomás. Es esa vaina, sé que tú ese oído y coí, a veces, aunque te oye, metete oye ahí, en de la razón, pero mañana por no tengo esa reprensión. A puro vez esa represión, pero es totalmente distinto. Lo, a mañana tañan de Bimbe Mayaco, 2:6. Ya es suficiente para esa persona la reprensión de la mayoría. Bueno, entonces la palabra, estamos hablando de que la palabra reprensión y su significado, que probablemente en ese hermano haya equivocado esa represión, porque si algo bien a mañana y no aparece lluvia. Entonces, ya hemos oído allá por carta ni reprender a uno fallaba. Más si era ese alguno que cometió algunos errores.
Ya llamamos yo la atención, Pablo. Jamás llegué los hermanos cuero y dije, bueno, yo me eman. Ya, oye, reprendemos a los hermanos estalla, oye, ya, homo, ya corregimos, no valingua, ahí la, ya presionaba y te ima. Ojo, me eman, porque a veces ya erigimos a la persona, pues. Mm. Una vez ya eres puna la eres anaja, no tenéis, eres puna, ya es reprender, te reprende puna, en base a la palabra, pero con respeto, sin humillar a la persona. Jau, Pepe, yo no entendí muy nada. Vaya, pues sí. Pues en este caso vemos ahí Pablo y bueno, ¿cuál va los hermanos? Al menos ahí algunos o causar tristeza, pende a putebe o repercutir para llevo vender, se entristece ahí. Pero Pablo que yo escribí me voy a pues si alguno me está preguntando si se refiere al que tenía inmoralidad sexual, probablemente. Allá pongo a ti estudio más exhaustivo, más profundo, ya pilihan más si se refiere a eso, pero probablemente, si ese es el caso, puede ser que se dirija a esa persona. A lo mejor ve hermano Guri allá, este creímos ya, o este creímos lo está, después de Pablo escribí Guri, la penujeña de Upeupe, pero se ve que lo mismo entre los hermanos seguió y será. Entonces yo me emané y Pablo, ya no entristece sepa. Ahora, si no fuese ese el caso y si fuera otro el caso, lo mismo. Si ya se le dijo al hermano, a lo mejor no entendemos, ya está, o fallamos, o ya no hay caso, está la, o ya ponemos 8 días y nada, de continuando y nada, todo, cada dejó la congregación de en otro, pues, la falla del hermano de hoy. Hay tuyo y los allá. Haga otra semana en 15 22 días, Pepe, yo topa, ey, tuyo y los allá. Entonces ya, y Pablo no me ema, ya. O si no, en vez de que ya edificar, ya entristecer, que tú hoy tenés ahí, ya no te manera, es por algo te con la persevera y la, oye, ya tal coge y tema, hay hermano así. Había hermanos que se le arrinconó, inclusive, a yo llego ese castigo que antes se aplicaba en la congregación. Además, dice cuando el año pasado, oye, en de una congregación, oye, ya pues, güey. El famoso doña disciplina, sí, rồi mọi người cũng là một cái biết con yo tocar y ve ahí oye uy mira pero bueno a con entender eso venimos ahí con la imora de llega esa pamala la humillación que uno pasa o sea, me humillas y ves eso está mal, eso no se tiene que hacer así. Ahora como pijama no ni me digo la razón lo mismo te lo porque no si no ahí no puta se cabe a peor loco y ahora es ahí no hay qué bárbaro. Y el año pasado tuvimos testimonio, no me acuerdo en qué maíz Corintio ñeñe por un oír Eva, que se habló de eso. Oye, ñande que ña arrepentí imagina y de eso lo mitad. Y ese por qué se sigue yendo, si allá hay una demostración, una actitud de humildad. La hermano, ya 8 15 22 días más ella, o cada ojo de ñeñe, ese pan de oído, ojo la predicación. Oya puante hoy le iba ahí a nambrena fulano yeima. Gesende hoy la centro de desboque o el raguri. Oye equivocado pecado reconocemos un mes imaginas a la hoy tuiti ese lo mitad. Cualquier versículo bíblico Jesús y lo mitad como si fuera que lo demás perfecto. Anique. Aina. No. Entonces, ¿y por qué el hermano persiste ahí? Porque quiere decir que ya no vivimos ahí, o sea, oye, ya es una actitud de humildad, o reconocer o soportar, bebé, y nada, o reconocerla o fallar, o mejor hacemos. Bueno, ya terminó el tiempo de tristeza, ya no vas a reconocer, o me es niña entristecer su vez, y ya entendemos manera. Todo tiene su límite. Qué bárbaro. Bueno, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahí está. Esa. Y hay testimonio de hermanos que se arrepintieron, cometieron error en la congregación, o ni disciplinar, o cumplir la disciplina, o continuante la humillación, o sea, ¿no soportáis? No soportáis.
Y hay testimonio que se le visita a hermanos que salieron de algunas congregaciones. Jando José Bey mandó y cuando se ve man bebé. Se le frustró a ese hermano. A mí me la consejo, se ve que no se leyó en esas congregaciones, no lleve nada con ar. No, cuidado con eso. Oye, con el amor, el amar al prójimo. No quiere decir que vas a ocultar si le pecado, sí, hasta cierto punto, ñan de fuerte y mí, ñan de época y mí sin ofensa, sin ofender y sin pecar. Eso es la reprensión y la exhortación. Pero eso no quiere decir que no le amas, es ahí juicio la de ella, pero pellare abusada, pellare humillada, ya oña arrepentima gurija, ya ella oye restauraceja, oye restauracero, o peor aguantar la congregación veandeño, tuyi sueño, hemos pitucain di sueño. Va, es más, ahorita la voy a dar, esta vez. No, aparte con la ya, a ver, mañana, versículo 8 por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Qué se pide? No es rechazar al hermano guerrero. Está bien, reprenderle, ya educar, ya corregir, ya sacar el error, ya sacar un mopo ya que haga la reconciliación. Bueno, se le avisa bien, se le exhorta y bueno, ya, oíma, está, entendemos, ya arrepentimos al hermano, ya está, ahí llegamos. Pero después, seguir llenándole de amor, ni la, ya es huella. En algo me arrepentí, para más curioso, seguí uja. Pero versículo bíblico ni indica más hacer la cosa. Tenía estudios bíblicos allí, no, es humillar ya. A propósito, si se hace. Ahora, oye, Ran Yeje, andas ahí, seco ya otra cosa más. Oye, pues guay. Oye, ya era para ella y Yeje la es que tú ya predicase. Eh, es posible, ellos no ofendeja, porque a veces es Yehe, por mí ya otra vez. No, pues guay, digo, en la congregación. Bueno. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que, de si vosotros sois obediente en todo. Entonces, al menos ya te pene obediente, llegó a escribirme, ya mí cierto para la pene obediente. Pablo escribió pidiendo que se le perdone ya al hermano, que ya no se le justine más, ni él, ya digo, es mortificar al hermano con el error que él cometió con su pecado arrepentido. Apenas superamos, apenas hay huyeron la pena hermano, y bueno, pasaron la prueba del amor al prójimo. Mm. Y al que vosotros perdonáis, ¿vale? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia del Mesías. Pablo ya perdonó esa ofensa que se hizo, ¿sí? En presencia, orando. ¿Sí? Ya orar la ñande a pisar es me oñane ofende. Allá esa con actitud de humillación peor todavía. Bueno, padre, yo suelto perdón sobre fulano. Y más todavía si el hermano te pide perdón. Está bien, hermano, en presencia del Padre, en el nombre de su Hijo, nuestro Mesías, yo te perdono, hermano. Ya no me siento ofendido contigo, y sendas ahí naremo potincho de su pecado, y venden de vaina. Ya ese expliqué, ya, pues acá me hacen la pregunta, pues ya no he más explicado, güey. Ese es porque agarran mal el texto. No es que ahí afirma que el ser humano puede expiar de pecado. No, es eso que está diciendo ahí. Perdonar la ofensa, sí. Pero expiar, en el sentido de perdonar pecado, expiar. Hemos potenciado y po ocho y la pecado. Ni entendía tú. Pago se explica para mí y ya por pago que estudio. Ni nada me confundí, va. Y no quiero más ya entrar en ese lío de ya explica para mí, va. Sí, es muy de ellos, muy de la religión ahí, donde ellos creen que ellos expían el pecado, absuelven de pecado. Ellos piensan que tienen ese poder, bueno, ese es el problema de ellos. A ver,
Y está bien. Y al que vosotros perdonáis, perdonando la ofensa, hermano. No es perdonar en el sentido de es apoyo, es mopontillo, es ya es limpio. O sea, eso solamente el Padre lo hace por el sacrificio del Mesías. Y el Mesías tuvo el poder del Padre, la autoridad del Padre para perdonar también. Hasta ese punto. Después no entendía a ti, pues. ¿Sabes qué? Yo te absuelvo y te quito toda la raíz de pecado que tenés y yo te limpio de tu pecado. No, pues. Eso lo hizo el Mesías y su sacrificio. Ahora yo te perdono, hermano, esa ofensa que me hiciste y restauramos nuestra amistad. Hey, seupa. Ya voy yo a yuyi la ñande aninu. La ñande ya voy kuputu yi la ñande recobeo ñondie aninu haisa. Pejengüe haisa, como hermano. Así, güey. Ese tipo de perdón, sí, para reconciliación. Pero otra cosa. Pero no me entren acá con esto de querer justificar lo que hacen en esa religión los sacerdotes. Bueno, allí más ve ahí porque esta y se me explica. Pero último versículo, apenas ya da lunes. Mm, sí, sí, porque se está acostumbrado nomás. Y yo puedo hacer eso en público o puedo hacer en lo personal, hey. El pedir perdón. Bueno, depende, hermano. Se vio, no entendé por ahí. De confesarse en público. Y con esa. Puede hablar por lo menos. Pedir perdón. Pedir perdón en público. Depende, o sea, a lo mejor Shendie fallado. Depende también de tu ofensor. Si Shendie eres fallado, o sea, eres hermano Yahana en la congregación, si hay votar la congregación, o esa humillar a Yuren de perdón. ¿Para qué eso? ¿Para qué eso? Ahora, Hasea es donde, bueno, ya jatan de estar orgulloso ese bueno. Porque pico en privado nomás ya no me pedí perdón. No entiendo, qué necesidad veo ahí en público, hermano, yo te pido perdón, quiero que los hermanos vean que te pido perdón, ¿para qué eso? Ahora, otra cosa, si el pecado tipo a veces y a veces Pablo, si fue contra la congregación, Pepe sí, ellos pibe batela, donde está el púlpito, el lugar donde se enseña, bueno, hermano. Pea, ya po curía y equivocar las escrituras y cena ya puña ya por ofender, a ver, tenía tristeza, tenía mal momento en la congregación, con malas consecuencias, en cuenta y equivocar, lloré perdón de pastor, ayudé de perdón fulano, o si quiere a cada uno, o pido perdón a toda la congregación. Ahí ya otra cosa, pero que sí se puede hacer, es lo que corresponde. Ahora, pedirle perdón en público a una persona ahí en la congregación, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso. Si la persona quiere, bueno, bueno, ya pueda tú lo perdonarte en público, no sé, pues no quedaría bien eso. Depende, imagínate algún caso ahí, Villa de Sana, pues, bueno, ya nada, bebé. Eso es William del 12 al 17 lunes. Veis lo mitad llamamos ella pues viene de mi poco estudiar guajera vagina que ay adorado hermano fuera ya yo topata el lunes y con el salón bendiciones hasta el lunes niño.